Bien chicos, buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar, si ustedes se acuerdan, supongo que se acuerdan, lo vimos ayer. El día de hoy vamos a trabajar en torno al surgiente fascismo a causa de todo este movimiento, como hemos dicho, todo este movimiento que surge en el periodo entre guerras, todo mm, agitación social y política que estamos viviendo o que se está viviendo en este momento en Europa, principalmente causado por todo este crecimiento de las revoluciones o de las manifestaciones más que revoluciones obreras y todo este tipo de situaciones, pues ya dijimos va a surgir el fascismo, ¿sí? Eh, como hemos dicho ayer, el fascismo inicia con un personaje que es Benito Mussolini. Inicia con Benito Mussolini por allá en el año 1922, si mi memoria no me falla. Sí, en el año 1922, que es cuando Mussolini asume el poder de Francia, ¿sí? Entonces esto inicia en Francia. A diferencia de lo que muchos piensan, este fascismo no, o bueno, sí, este fascismo es una cosa súper extraña porque en principio no tiene una forma de ser, ¿sí? Eh, el fascismo brilla por ser tan voluble, ¿sí? Entonces, digamos que ay, política y económicamente es voluble. Vamos a ponerlo como cambiante, ¿sí? Entonces, esto es una de las principales características que va a tener el fascismo. Es una cosa cambiante, es decir, nosotros no podemos encontrar una forma, una estructura básica de ser del fascismo, que es algo que no va a suceder con eh, otro tipo de formas de ideologías políticas que van a surgir en la época, incluso con las ideologías políticas que va a surgir atrás. Entonces, esto no tiene una forma de gobierno, ¿sí? Es decir, no hay una forma exacta de cómo se va a dar esto. Esto simplemente pasa. Sin embargo, aún con esto, sí va a tener unos elementos que van a ser primordiales en la forma como va a funcionar, que van a estar relacionados en la política y en la economía, pero que no van a configurar una forma de actuar. No sé si se me logra entender esto. Entonces, va a tener unas características fundamentales. ¿Vale? La primera de estas características va a ser un ejercicio bastante fuerte sobre la patria, ¿sí? Entonces, patria, la nación, el estado en el que se encuentra el personaje, va a ser uno de los elementos primordiales para comprender, para eh, de una u otra manera eh, sustentar este ejercicio del poder de esta manera. Entonces, este patria va a estar atravesado por un elemento importante que van a ser eh, una cosa que los historiadores han llamado como, como los nacionalismos fracasados, ¿sí?
Los nacionalismos fracasados van a ser todo este movimiento de búsqueda de ego nacional, digámoslo así, en donde muchos países van a coger y van a decir, hemos, hemos perdido, perdón, hemos perdido y, y esto nos causa como un desazón moral, un desazón en nuestro sentimiento nacional, o sea, un dolor de patria, llamémoslo en este sentido. Entonces, dos de los países en los que se va a ver esto fuertemente van a ser Francia y Alemania. Alemania. Si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan, nosotros en la clase que vimos la vez pasada dijimos que Francia pues había tenido un gran problema, y es que en el Tratado de Versalles había perdido una parte de su territorio, ¿sí? Y aunque había sido un ganador, pues había perdido. Y esta sensación de pérdida de un territorio va a ser una cosa dolorosísima a profundo, ¿sí? Y Alemania va a suceder lo mismo. Entonces ambos van a tener una pérdida de territorio. Y lo anoto acá antes de terminar de decir lo que está haciendo Alemania. Alemania, si ustedes recuerdan el video, nosotros vimos que Alemania tuvo que pagar una compensación bastante grande por, por los daños causados por la guerra a los países aliados, ¿sí? A los países de la alianza aliada, suena raro, que fueron los ganadores. Y con esto también se dividió, se rompió el imperio alemán y surgen otras naciones que pues significan también una pérdida de territorio en Alemania. ¿Por qué esto va a ser tan importante? Por lo siguiente, el territorio después de la Revolución Francesa, o sea, bueno, después de la Revolución Francesa, va a significar una cosa muy importante para una nación, para un estado, y es una cosa que nosotros dijimos que vamos a trabajar hoy, que es la soberanía. ¿Sí? El territorio es el que va a sustentar la soberanía de un país. Entonces, es algo que es muy importante. Y incluso hoy en día lo es. El traspasar el territorio de otro país sin autorización, y por ejemplo, si una fuerza armada traspasa el territorio de un país sin autorización, eso es un problema mayor, ¿sí? Y un problema mayor es un problema mayor. Eso es tan grave que puede causar una guerra. Entonces aquí nos damos de cuenta lo importante que es el territorio. Esta soberanía, la soberanía lo que significa es el derecho a ejercer el poder. ¿Sí? La soberanía es el derecho a ejercer el poder. Yo soy soberano cuando tengo este derecho. Yo soy un príncipe soberano o mi territorio soberano cuando se ejerce este derecho. Al perder un territorio, se pierde el derecho de ejercer poder sobre este territorio. Y esto lo relacionamos con una frase de un filósofo que se llama Foucault. Bueno, es un filósofo, sociólogo, politólogo y muchos otros logos. Este man va a decir el poder ahí. No se posee, como el poder se ejerce. ¿Sí? Es decir, yo no puedo tener poder, ¿sí? O sea, no hay algo en este mundo que sea poder.
Hay algunos que van a decir, claro, el dinero es poder, el conocimiento es poder, pero realmente no hay un algo tangible, un objeto en el mundo que sea poder. Entonces, el poder es cuando yo lo aplico sobre otro, o sobre un lugar, o sobre lo que sea, pero cuando yo lo aplico. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de aplicar poder, no, no puedo decir que lo tengo. No sé si me hago decir, no sé si me hago entender. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en Colombia y soy el presidente de Colombia, o bueno, vamos a ponerlo, soy el rey de Colombia, yo tengo el poder de poder ejercer mi poder en toda Colombia. Suena enredado, pero creo que se entiende. Sin embargo, si a mí cogen y me quitan un pedazo, quiere decir que yo tengo menos poder de ejercer mi poder. O sea, tengo menos posibilidades de ejercer mi poder. Entonces, por eso es que esta pérdida de territorio es una cosa tan seria en el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso es que la patria va a doler tanto. ¿Sí? La patria va a entrar en un duelo, especialmente en estos dos países, en Francia y en Alemania, va a entrar en un duelo profundo, una cosa que va a decir, carajo, perdí algo muy interno, muy de mi yo. Eso vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo como, sí, un dolor de patria. Va a generar este dolor de patria. Bien, sumado a esto, va a haber un segundo elemento, y es que en la Primera Guerra Mundial se da una cosa que se llama una guerra total, ¿sí? ¿Cómo así guerra total? Sí, acá se desdibujan los límites entre lo que es un civil y un militar. Entonces prácticamente de la noche a la mañana, porque si ustedes se acuerdan, esto fue una cosa, la Primera Guerra fue una cosa flash, empezó de un momento para otro, prácticamente de la noche a la mañana, un civil, una persona como cualquier otra, se convirtió en un militar. Y entonces esto va a generar un ideario en las personas que va a ser el ideario de la eh, ciudadanía, ciudadanía militante, es decir, los ciudadanos se convierten en militares. Y este elemento de convertirse en militares va a significar que van a ir acorde al gobierno. ¿Sí? Entonces, los ciudadanos van a convertirse en parte constitutiva del gobierno, ya no en el sentido de que sí somos democráticos y ellos votan, no, sino en el sentido de que mis ideales como gobierno se instauran en los ciudadanos. Y este elemento militante quiere decir que estos ciudadanos, esta ciudadanía, va a empezar a ejercer el poder militar, o sea, el defender los ideales. ¿Sí? Ok, olvidé decir algo. Esto es importante, no porque esto suceda en general, ¿no? Esta es la forma como lo va a asumir el fascismo. El fascismo va a decir, si las personas ya se metieron en la milicia, que sean militares completos, que tengan la idea, la ideología, la forma de entender la milicia como la tiene un militar cualquiera. Entonces, eso va a ser sumamente importante en este momento, porque va a significar una cosa muy importante, y es, tengo un momento que me caigan los audífonos, y es la posibilidad de que entonces ahora todo esto va a dar la idea de que el líder
aquel líder puede movilizar a miles a la primera línea. Entonces, el líder ahora no solamente aparece como ¿cómo se diría esto? Un líder, un líder político y militar en el sentido de que sí, soy muy bueno en estrategia, soy muy bueno en política, sino aparece como un líder del pueblo. Es una cosa que si yo quiero, como líder, yo puedo mover a un mundo de ciudadanos a la primera línea y ellos van a estar encantados de hacerlo porque es que ellos ya tienen metido esto en defender los ideales. Bien, ese va a ser un segundo elemento. Y listo, y todo esto va a permitir, o sea, este tercer elemento no es un tercer elemento aparte, sino es un tercer elemento en conjunto con todo lo anterior, y es que todo esto va a permitir dos cosas, el tercer y el cuarto elemento. La primera de ellas va a ser un proceso de construir la nación como una nación víctima, ¿sí? Es decir, ya acá arriba tenemos un problema de patria, o sea, un dolor. Ya tenemos acá una incomodidad fuerte que surgió con esta pérdida de territorios. Y acá tenemos que la gente comienza a moverse como uno solo en pro de unos ideales. Entonces nos van a faltar, ¿qué ideales? Los ideales van a ser los de la nación víctima. Es decir, vamos a decir como fascistas que nuestra nación fue víctima completa de una guerra, pero de la guerra. Entonces, este víctima no solamente es un ejercicio de, claro, salí mal librado, porque pues es una guerra, de todas maneras, todos salimos mal librados en una guerra. Este elemento de víctima va a tener un elemento de que todo esto es injusto, ¿sí? Hay una injusticia, hay un elemento de que algo pasó y a nosotros nos quedaron debiendo y como hay una injusticia, entonces nosotros somos eh, ¿cómo es que se llamaría esto? Primero somos inocentes, o bueno, sí, dejémoslo así, somos inocentes. Entonces, a nosotros, pueblo inocente, nos están causando un daño injusto y es un daño que es a nivel de nuestra patria, o sea, de algo que es muy interno a nosotros y que nos rompió la posibilidad de ser patria y nos quebró. Y por eso todos entonces nos vamos a o sea, por eso todos vamos a tener un rencor hacia un algo por allá imaginario, porque no existe. Pero va a ser un rencor que todos como comunidad francesa o alemana vamos a tener. Entonces eso va a lograr limar las asperezas entre personas y hacer que todas se muevan en una sola dirección. Eso como tercer elemento. Bien, no me acuerdo cuál es el autor, ¿no? Tampoco importa. Hay un autor que dice, quien use estas dos palabras primero es el ganador. ¿Sí? Bueno, injusto no, justicia. Aquel que use por primero en una discusión, que sea el primero en usar las palabras justicia y paz, es el ganador. Eso es un principio básico en las discusiones políticas. El político que hable primero de justicia o de paz, ganó. Porque estas dos cosas son un elemento que movilizan a las personas desde la parte más profunda de su identidad. Todo el mundo quiere justicia y la paz no se le niega a nadie, ¿sí? Entonces esto lo van a aprovechar estos líderes fascistas para mover exactamente eso, para dar una sensación de injusticia y todos nos movemos ante la injusticia. Eso pónganle el sello, o sea, ustedes cuando inicien su universidad, o los que van a estudiar en la universidad, no sé, pero cuando estén en la universidad van a ver que al más mínimo, y más si estudian en una universidad pública, al más mínimo sonido de injusticia, se mueve todo el mundo. Y al más mínimo sonido
de dañar la paz, o bueno, sí, la paz que alcanzamos con el acuerdo de paz, por ejemplo, se mueve todo el mundo. Entonces, estos van a ser uno de los motores principales de la ciudadanía, porque prácticamente eso está inscrito en nuestra forma de ser. Entonces, todo esto va a configurar un cuarto elemento que va a ser, bien, si todos estamos sufriendo por lo mismo, o sea, si todos nos está doliendo acá adentro y todos somos militantes, o sea, estamos de acuerdo, va a haber una entrada a la vida privada, ¿sí? Entonces el fascismo va a coger y va a decir todo esto, listo. Si usted es un francés, francés. Si usted apoya estas ideas y si usted quiere justicia, demuéstrelo. Y demuéstrelo como siendo francés, idealista y justo, tanto afuera como adentro de su casa. ¿Y qué quiere decir sea justo? Y bueno, todo esto dentro de su casa es permítanos la entrada a su privacidad, a su vida privada, a cómo vive, a cómo habla, a cómo come, a cómo se ríe, a cómo se relaciona con sus papás y con sus amigos, a todo. Y esto va a capturar de una u otra manera la vida completa de un sujeto. No sé si ustedes recuerdan, y solamente para hacer el paralelo, porque no, digamos, no se compara en suceso, pero sí en intención. En Los Simpson hay un capítulo, voy a borrar esto porque creo que no lo explicamos acá. Hay un capítulo en el que Homero inscribe a la familia a un culto, ¿sí? A un culto religioso, y el culto religioso va hasta tan profundo que no es solamente estar inscrito o ir a la iglesia de vez en cuando, no, es vivir ahí, vivir en este lugar y constantemente están pendientes de ti, están pendientes de qué comes, de si tus chitos tienen la cara del Señor, del Salvador, de no sé qué, de que te enseñan, de que todo, entonces todo va a estar agarrado. Entonces, el entrar a la vida pública, a la vida privada, perdón, significa precisamente eso, ¿sí? Bien, estas entonces van a ser las características principales de cómo funciona un Estado fascista, ¿vale? Pero de la mano de estas van a haber otras, que van a ser las siguientes. Va a ser más grande el tablero para que me quepa más información. Van a ser las siguientes, ¿sí? Porque el fascismo también va a tener elementos de su forma de funcionamiento político. Hasta aquí vamos viendo cómo movió las masas. Entonces, eh, en la política, la política va a tener diferentes formas. La primera de ellas va a ser el fin de el liberalismo democrático. ¿Y qué es este liberalismo democrático? Sencillo, diferentes partidos. ¿Sí? Entonces esto se va a eliminar. Van a dejar de existir diferentes partidos y solamente va a haber un partido que va a ser un partido totalitarista. ¿Sí? Un partido político totalitarista. Esta es una de las marcas principales del fascismo relacionado con la política. Un solo partido político. Entonces, ejemplo cercano, comillas, lo que todos conocemos, el de los nazis. ¿Sí? Solamente existe el Partido Nacional Socialista en Alemania. El solo intento de construir uno nuevo significaba la muerte. O bueno, a veces llevarlo al campo de concentración, a veces la muerte instantánea, pero ustedes entienden. Entonces, eso va a ser uno de los elementos.
principales. El segundo elemento en cuanto a la política, y sí, esto se aplica a la política, va a ser el elemento de la violencia. ¿Sí? La violencia se hace un medio político. Y este medio político es entendido de dos maneras. O sea, un medio político que funciona en la política, ¿sí? Y un medio político que funciona en lo público. No sé si me hago entender en esta diferencia. El que funciona en la política quiere decir que funciona en las relaciones políticas cuando nosotros hablamos de político-gobierno, ¿sí? Entonces se puede meter políticos a la cárcel, se puede meter, o bueno, perseguir personas, todo este tipo de cosas, pero no solamente esto se va a hacer en el ámbito político, sino que esto también se va a hacer público. Entonces las personas entre ellas mismas van a empezar a perseguir a aquellos que no hagan eh, parte de esta ideología. ¿Por qué? Bueno, pues porque como hemos dicho, todas estas personas están metidos en este dolor de patria y se han vuelto militantes de esta vaina. Entonces las personas mismas se van a convertir en el punto de control de este elemento, de que todos estemos a la par con cómo el gobierno está pretendiendo llevar nuestras vidas. Entonces, este gobierno político, este gobierno de violencia, va a ser incentivado por el mismo gobierno. Y van a haber movimientos, diferentes sucesos en los cuales se va a ver esto. Uno de los más, bueno, tal vez de los más sonados, pero sí uno que quiero mencionar así rápidamente, va a ser un movimiento o bueno, un suceso que se llamó la noche de las cuchillas largas. De por sí el nombre es bastante igual. La noche de las cuchillas largas en 1934 fue un suceso en Alemania donde Hitler ya está en el poder y va a decir, vamos a, así, cogió un día, estaba sentado y cogió y dijo, vamos a matar opositores políticos. Así. Y cogió y mandó a sus militantes, porque no eran solamente militares, sino estudiantes, gente del común, del civil, a matar opositores en las calles. En todo lado. Las cuentas van que entre 85 y cientos de personas murieron esa noche. No se sabe realmente cuántas. Pero pues eso muestra que realmente es incluso en lo público la violencia se hace un medio. Y finalmente, solamente para mencionar una última cosa, el fascismo, y esto lo voy poniendo, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo de verde, el fascismo en lo económico va a funcionar de una manera, que va a ser la economía economía mixta, ¿sí? Entonces, el fascismo va a ser fuertemente económico mixto. ¿Qué quiere decir esto? No va a funcionar como un socialismo absoluto y no va a funcionar como un capitalismo absoluto, sino que como hemos visto con economía mixta va a ser una cosa media. Va a ser una cosa que va a ser como, esto se conoce, esta economía mixta, precisamente como para este momento es la tercera opción. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos en un momento de tensión porque no sabíamos si nuestros trabajadores iban a volver socialistas y nos iban a sacar del baile o si iba a haber otra vez una imposición capitalista burguesa que iba a hacer que trabajáramos más o algo por el estilo. Entonces, estos fascismos cogieron y dijeron, bueno, ténganlo, vamos a acomodarnos en el punto medio para darle contentillo a todos de una u otra manera. Entonces, esta va a ser la forma económica que va a tener el fascismo.
En algunos sentidos, porque va a ser un fascismo, digámoslo, extremadamente planificado, o sea, de economía extremadamente planificada, eh, va a ser llamado como socialismo, ¿sí? Y va a ser entendido por los países más capitalistas como socialismo. Pero no es que propiamente se dé un socialismo entendido desde las propuestas de Karl Marx y que ya hemos hablado un poco, sino que es una forma de hacerlo peyorativo en los países capitalistas. Bien chicos, entonces hasta ahí esta explicación sobre estos tres momentos, un momento fundamental de lo base en la política y en la economía del fascismo bueno, el fascismo en general. Nos falta mencionar algunas otras cosas. Ah, ok. Aquí me faltó un tercer personaje, bueno, pero que no voy a poner acá. Y es, yo sí decía que me faltaba uno. España. ¿Sí? España también va a tener su periodo fascista con un tipo que se va a llamar Francisco Franco. ¿Sí? Este va a ser un poquito después, un poquito en medio de la Segunda Guerra Mundial. Incluso creo que es antes, ahora que lo pienso. Pero también va a tener su fascismo. Eh, Nos faltaron mencionar algunas cosas, pero creo que las podemos dejar para la próxima clase, no hay ningún problema. Bien chicos, no haciendo nada más por hoy, me despido cordialmente. Espero que todos estén muy bien, estén juiciosos en sus casitas. Y recuerden que ahorita después de esto tenemos sesión de Zoom. Entonces los espero ahí.